porque la que está aquí no es la que corresponde. Ahí puse a grabar la sesión por si acaso. Tin, tin, tin. A ver. Aquí está, lo encontré. ¿Dónde está el...? Ya, comparte pantalla, mira, ahí está la línea completa. Para crear el usuario y para los privilegios. O sea, mira, crea una nueva simulación, o sea, una nueva conexión. Créala con el system. Ponle simulación, no sé. Invéntale algo ya. Entonces, hazlo con el usuario system. No, no guarde la contraseña, eso. No, un segundo. Te dice password inválido. Bórrale la S mayúscula al system. No me acuerdo si este tiene sensitive key. Esta mañana poco antes de las 9. Ya. Y pongo los códigos acá. Claro, y ingresa ahí el código. Primero esto. El segundo código que mandé, el segundo mensaje, desde el del create user en adelante. Claro, ese y el otro. Puedes correr los dos al mismo tiempo, da lo mismo. El create user y después el Grand Connect Resource DBA chubote. Ahí. Y los corro Ese. los dos. No los corre al tiro. Donde dice username, Ok. ponle un nombre de usuario. O sea, Ya. y donde dice a password, la password. ¿Por qué dice a password? Porque debe partir con una letra. Ya. Ya. Y donde dice OT abajo, donde dice DBA to OT, Ok. ahí cámbiale el nombre al usuario. Ahora corre ambos. Y ahora lo corro. Listo. Entonces ahora desconéctate del system, cierra la conexión
clic derecho, desconectar en el system. Acá. Ahí. Le pones desconectar Un segundo. y te conectas con este usuario y con esa password. Ok, vale. Dame un segundo. ¿Te pudiste desconectar? Ya. Me desconecto entonces Sí. y me conecto a la misma, ¿cierto? Claro, a la misma, pero ahora en vez de usar el system, usa el usuario Hugo. Ah, No les voy a mentir, no me acuerdo si Oracle es Sensitive Key, me parece que no. ya. Y ahora entraste, y si tú te fijas, tiene las tablas, pero está vacía. De hecho, no hay ni una tabla. No ves ninguna tabla anexa, que son las que vienen por defecto, etcétera. Entonces ya puedes trabajar en un ambiente mucho más limpio. Claro, no hay nada creado. O Entonces ahora tengo sea, que no es que hacer no correr estén, el no es que no script de estén nuevo. creadas, están. Las tablas, todas las tablas anexas que vienen están, pero tú no las ves. Pero, por ejemplo, no veo las tablas que había creado de... No, pues ahora tienes que crearlas de nuevo. Tienes que usar el script de la base de Ok, datos y hacerlas correr por aquí. Cargas vale. el script y lo haces correr aquí. Lo estoy buscando. Sí, eso te va a permitir trabajar en un ambiente limpio. Porque si no Igual tienes que tendré que estar a botar... cada rato mirando el esquema de las bases de datos para saber cuáles son las tablas con las que estás trabajando. Voy a botar las que estaban, por si acaso. No están. En este ambiente de trabajo es una conexión nueva, no hay ninguna tabla. No hay nada. Pero igual hazlo correr completo. No, no tienes problema con eso. Y ojo dónde lo vas a hacer correr. Pues tienes que trabajar en la conexión simulacro prueba. Tú todavía estás conectado al simulacro 1, pero estás conectado con el system. El simulacro 1, o sea, simulación 1 debería desconectarte. Esa es simulación prueba. No sé si está Parece que bien. había otra que guardé en delante. No sé si es que habrá Sí. sido la misma. No, sí, creo que esta. Entonces, A ver, echa a correr. voy a crear esta por mientras. Ah, no. Debería hacer correr todo. Hace correr todo el script, ¿no? Ok. Es que no me la creo, no me aparece. Paciencia. Dale paciencia. Tienes que actualizarlo. Ahí está. Ahí está, ¿viste? Entonces te va a aparecer solo esa. Entonces, haz correr todo el script, ¿no? Para que... De la tabla. Ya, si tú no seleccionas nada y usas el botón que está al lado, el que tiene la hoja y ¿Este? ese, te va a correr toda la hoja. Ah, vale. Pero en este caso ya había creado la tabla, así que Sí. ahí está. ¿Viste? Ahora Agendas. tienes la base de datos creada de forma independiente en un ambiente de trabajo que es más limpio. Exacto. Qué bueno. Y aquí lo que tienen que hacer después, cuando quieran trabajar con conexiones nuevas, crearle un nuevo usuario y listo. Y que la clave sea genérica para ustedes.
Cada vez que tú creas un nuevo usuario, el usuario va a tener espacios de trabajo vacíos distintos. Ahora cuando quiero conectarme de Eclipse, tendría que ocupar el usuario Hugo y la Exacto. clave, Ocupas el usuario Hugo y la clave del usuario. y él se va a conectar acá, simulación prueba. Exactamente. Vale. Eso es. Bien, entonces ahora tienes un espacio de trabajo limpio, con todos los poderes, entre comillas, del sistema, pero que te sirve para acotado a trabajar a tu conexión. Ah, buena la técnica. Sí. Bueno, pueden los demás copiar el script que está ahí en el chat. Con eso van a poder trabajar ahí más limpiamente. Trabajemos, vámonos a revisar el ejercicio 1, que es las consultas a la base de datos. Ah, sí. Entonces, borra todo lo que tienes ahí mismo y creemos la primera consulta. La primera consulta nos pedía el listado de los doctores pertenecientes a la especialidad de cardiología, indicando el apellido, el nombre, el root, ordenados de forma ascendente por el apellido y después por el nombre. Creo que esta fue la única que hice, que alcancé a hacer. Ya, Eh, y tenía veamos, que... a ver. Deja acordar. Permite registrar. No, esto no es nada. Ya, está más abajo de la consulta. Ahí, la letra A, Listado de los ¿cierto? doctores pertenecientes a la especialidad de cardiología, indicando el apellido, nombre y root, ordenado de forma ascendente ya. Entonces me voy a doctores. Tengo que seleccionar el nombre. eh, el ¿qué decía? Nombre, root y apellido. Apellido. Y el root. Y el root. Sírvase cafecito nomás porque ya se está demorando. Se le va a poner como de la tabla de doctores. Software, doctores de Join, especialidades, es la que tiene. Sí. Join, especialidades. ¿Cómo era esto? De punto y de especialidad. No me acuerdo. Esto no tenía autocompletar, ¿cierto? Podría ayudarte de vez en cuando, pero no necesariamente lo tiene. Punto igual. Creo que se Se llama llama igual, se igual. me olvidó, ¿no? Sí, se llama igual. Ah, creo que iba aquí. No, esto.
igual 6. Que te dice que tiene que ser igual, o sea, cardiología, no se le puse. Sí, pero está diciéndole que el ID de especialidad tiene que ser igual a cardiología. Y el ID de especialidad es 6. No lo pienses tanto. ¿Cuál? Ahora no me acuerdo por qué lo que iba acá. No, puede ser por los paréntesis no. A ver, corramos. Missing keywords en la línea 3. Columna 39. Ahí te lo mandó Paulina en el chat. Y usó On. Me faltó eso. la descripción como un word. O sea, el word como descripción. Ah, pero El mío es versión larga, según yo. sí, es versión. Ahí está. Lo que está haciendo Hugo está bien hecho, pero tiene ahí Y de hecho, problemas con el join. no, pero ahí me lo. De hecho, lo que me faltaba era eso. Que también lo hice con descripción. Así lo hice yo. Ya. Ahí me lo busca. ¿Es solo uno el cardiólogo? Sí. Ya. Entonces, con eso quedamos. Ah, sí. Solo un cardiólogo. Ahora te pide que uno lo ordene de mayor a menor. Y eso no lo sé hacer. Eso no lo supe hacer. Ya. Pues, Ahí doctores tiene y que en estar orden ascendente por apellido y después por nombre. order by, que es lo que tiene ahí, lo que mandó Jonathan. A ver. El order by, Ah, ok. antes del punto y coma. Eso. Exacto. Tiene doble punto y coma. Sí. Y eso es ascendente. ¿Y Exacto. cómo Y el se nombre pone completo. descendente? Des. ¿Des? Ok. Des. Está bueno saber esto. En todo caso, aquí era un poco ilógico porque solo tienes un. Uno, sí. Pero hagamos algo. Agreguemos a la lista de doctores un segundo doctor que sea cardiólogo. Inventen los datos ustedes. Y de doctor. Ahí hay que quitar. 1611. ¿Tú quieres? Ahí le he puesto y 6. Y ahí me lo ordeno bien. ¿Están ordenados de forma ascendente? Sí. ¿Seguro? Sí, pues. L, N, parte por S. Bien, muy bien. Y después el nombre. Pero, claro, pero Pero eso sería en el caso en que da lo mismo esto porque fuera igual. ya respeta siempre el primero. ¿Sí? Para ver la segunda condicionalidad de orden, se considera siempre cuando hayan, por ejemplo, 2 lucas. Claro.
2 de apellido Lucas, va a tomar el segundo orden para dejar a los 2 ordenados. Bien, esto no es muy difícil y esto es lo que hay que hacer. Si ustedes se fijan, tienen 3 formas prácticamente de encontrar o de escribir una consulta SQL para la respuesta de la pregunta. 1. Entonces, voy a compartir yo un poco la pantalla Vale. con la rúbrica. Y miren, ¿qué dice aquí? Selecciona las columnas requeridas para presentar la información solicitada. Usted seleccionó nombre, root y apellido, por lo tanto cumple con ese check y es totalmente logrado. Y esto se revisa de esa forma. Utiliza join para relacionar las formas distintas de las distintas tablas. En este caso, por ejemplo, la respuesta que dio Paulina, que es usando select anidados, no nos hubiese servido para obtener el totalmente logrado. ¿Se entiende? Ujú. Después dice, utiliza el where. El where es solo usar literalmente escribir el where y que ustedes le pongan una condición al lado. Nada más. De esa forma se revisa esto y se cumple para cada uno de los ejercicios que tienen ahí. ¿Cierto? Las cláusulas de ordenamiento, el order by, el group by, que es para agrupar, y bueno, ahí está, ordenamiento y agrupación. ¿Cierto? En este caso, por ejemplo, la pregunta 1 no lleva un agrupamiento, pero lleva un order. Entonces, con eso ustedes hubiesen tenido el check acá en la de ordenamiento. Revisemos las otras 4. Voluntario. Hugo, ¿puedes seguir compartiendo tú para que trabajemos en el mismo ambiente? Sí, ningún Pero problema. si hay algún voluntario para hacer la pregunta, le podemos entregar control remoto o que la escriba por el chat y ahí Hugo la va colocando. ¿Me parece? Ningún problema, porque la verdad es que yo no hice nada más. Hagámoslo Para ahora. que no te Voluntario. enrollé en revisar mi prueba. No, todo lo No. contrario, las voy a revisar igual y les voy a acotar las posibles mejoras. Lo que sí, lo importante sería que para la prueba que viene ahora el sábado, se preocupen de dejar como establecida la forma en la que van a responder. Si ustedes se fijan, esta forma de responder es súper rápida. Si ustedes responden todas las preguntas de esta misma forma, el tiempo que van a ocupar en la pregunta 1 es bastante inferior a lo que podríamos demorarnos versus otros tipos de respuestas. Bien, voluntario. Me imagino que esta sección es la que menos puntos da, ¿o no? Para la nota final. No, eso es un graso error. Mira, voy a compartir toda la rúbrica para que la revisemos completa. Si ustedes se fijan, esta les da 4 puntos, 5 puntos, tiene 5 secciones. Pero el peso es del, si no me equivoco, 20%, igual que cada una de las demás. O sea, cada una tiene más puntos. Exacto, no es que me voy a dedicar a hacer el MVC y voy a dejar de lado las consultas, no. Entonces Porque mejor partir por lo más fácil, exacto, es ya, por lo más fácil y lo más rápido. lo más Las rápido, claro. consultas SQL, el algoritmo de Java, son cosas que ustedes deberían poder hacer rápidamente. No deberían tomarle, como promedio, deberían tomarle máximo 2 horas de las 6. El algoritmo de Java y las consultas de SQL. Y las otras 4 horas, dedicárselas full al MVC. De hecho, si ustedes se fijan acá, el algoritmo de Java también tiene hartos puntos. Vamos a revisar qué es lo que pide el algoritmo de Java. La utilización del lenguaje, la sintaxis, la selección de tipos de datos, las sentencias lógicas, las expresiones y las operaciones. Todo eso es un ítem. Si ustedes escribieron bien el código, si la sintaxis está correcta, si eligieron los tipos de variables de forma correcta, también entran en el puntaje.
Lo más probable es que cuando revisen el código no lo hagan correr. Si ustedes se equivocaron en algo pequeño, que el error se nota, no en el código, sino que al ejecutarlo, lo más probable es que pase claro. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que en varios compañeros, cuando revisaban las pruebas, los errores que salían a la luz cuando tú ejecutabas el código, no venían reflejados en la revisión de talento digital. ¿Y eso es por qué? Porque el que revisa, agarra el código, lee todo el código y revisa el código. Las sentencias repetitivas, si usted usa un if, un while, un for, cualquiera de esas, un do while, todo sirve y le hace un check aquí en el ítem de utilización de sentencias repetitivas. Utilización de clases, encapsulamiento y responsabilidad única. Eso tiene que ver con cómo le piden el orden de el algoritmo de Java. A ustedes les piden hacer 3 clases, bueno, en realidad 2 clases y una interfaz, y una tercera clase con el main para poder ejecutar. Si ustedes cumplen con eso, ya tienen el puntaje en este ítem. La utilización de interfaces, la relación de herencia y los polimorfismos relacionados con el tema del encapsulamiento. Y esto que es importante, que debiesen tenerlo claro, que tiene que ver con las convenciones, la notación camel, las variables, las clases tienen que estar correctamente nombradas, las variables nunca van con mayúsculas, las clases van con mayúsculas, etc. Y esta parte que es una pregunta completa, ojo que es solo un ítem, que es la pregunta 3 de la prueba. ¿Cierto? Que es ¿Clipper? hacerle JUnit al algoritmo de Java. Al final entonces la estructura va a ser parecida en todas las pruebas. La estructura, voy a pausar la grabación, la estructura es la misma en todas las pruebas. Ya, Yo, vale. yo rendí la prueba de Java y he tomado 2. Y la Ya. estructura es exactamente la misma. Todas vienen con 5 preguntas, o sea, 5 consultas de SQL a la base de datos, un algoritmo en Java, las pruebas unit al algoritmo en Java en el algoritmo complejo, porque el algoritmo viene con 2 algoritmos, uno básico y uno complejo. El MVC, que les pide mostrar un data table con 2 combo box que tienen que usar para filtrar. Y la última pregunta, claro, es el REST, que está aquí abajo, que es la creación del servicio. Si ustedes usan JPA y usan controller, este de aquí prácticamente es hacer un copy-paste del controlador del MVC que crear. ¿Sí? Vale, sí. Entonces, y aquí, ojo con la página web pueden utilizar Bootstrap y Bootstrap trae puntaje. No sé si ustedes, o sea, no sé si ustedes saben usar Bootstrap. Sí. Sí, O sí sea, ocupamos. por lo menos lo ocupamos y nos quedó Ya, bastante claro. porque en el programa no venía, entonces como el programa no venía, pero después la prueba apareció, la idea era que todos pudieran ocupar Bootstrap. Entonces, si lo saben ocupar, mejor, porque en realidad lo que tienen que hacer aquí es súper, en cuanto a diseño, eh, es súper estático, no tiene mucha ciencia. De hecho, aquí en la prueba, les voy a mostrar la pantalla. Esto que está aquí
es muy muy demasiado similar a lo que les van a pedir en la prueba. ¿Ustedes han visto la prueba? ¿Le mostraron La, la nos, prueba real? nos mandaron pruebas, pero la verdad yo no la vi. No sé los chiquillos si es que... ¿Alguno ha visto la prueba? Bueno. Dame- Vamos a hacer algo que no se tiene que hacer, pero como no estamos grabando, esta es la prueba. Es una de las pruebas. Viene todo el contexto, la base de datos, las consultas de SQL y ven que les muestran qué es lo que tiene que salir o qué es lo que deberían encontrar, el algoritmo de Java, que lo voy a pasar muy rápido porque esto es ilegal, y lo que ustedes tienen que crear. El monitor con 2 combo box y una tabla donde muestre lo que el filtro les indica. Y el API. Y eso es toda la prueba. Yo no vi nada. Todavía está Bueno, marcada yo- la- La prueba todavía está en el 15. la rúbrica. Maravilloso. Vamos a hacer algo porque nadie me dijo que estaba pausada mi compartición de pantalla. ¿Cuánto se llama? No me mata. Yo aprobé con cerca de 69 puntos, si no mal lo recuerdo. No se preocupe. Ya. ¿Les parece qué hora es? Son las 8. Hagamos un break y volvemos a trabajar con las consultas SQL y el algoritmo de Java. Vale. Luca, ¿cuánto? Sí. 20 minutos. Vayan a prepararse un café, estiren un poco las piernas, descansen y volvemos. Vale. Ok. Súper. Qué grande está. Yo creé un monstruo, por si acaso. Vamos. Voy a ocupar esta. La del Jonathan. Y la corremos. Creo que funciona bien. Selecciona nombre de pacientes P. Full Ultra John. ¿Qué es lo que hace esto? Es un tipo de join que agrupa todo. En este caso podrías colocar solo join. Pero tendría que juntar. Pero claro, tienes que juntar la... No, pero ahí está, pues. Pacientes P, agendas A, P de pacientes igual a I de pacientes. Con... Ahí está. Lo que pasa es que no sé quién lo envió Jonathan. Jonathan lo que hizo fue colocar dentro de la instrucción intentar cada una de las instrucciones del SQL, ¿no? Ujú. Select y lo intentó front y le A los puso... pacientes lo dio y le dijo que. Lo podrías No es- colocar todo en una sola línea y funciona de la misma forma. claro, no es necesario poner paréntesis entonces. Yo sí pensé No, que no, esa era no, obligación. no es necesario. Vale. Los paréntesis quizás se usan cuando quiero juntar más de una columna. Eh, la verdad es que yo no lo había visto nunca con los paréntesis. Ah, ya. Así que no sabría decirte si se ocupan en ¿cuánto se llama? En En alguna otra, ocasión claro. específica. Ahí doctor igual 41, fecha ascendente y la hora del doctor. Bien. Vamos por la cuarta.
que nos pide el listado De de los todos los doctores doctores. registrados, ¿cierto? Con su root, nombre, apellido y considerando la columna cantidad de citas agendadas. Tendría que ser parecido a esto. Yo creo que Está va ahí. más parecido a eso y al último. Pero es que esto es paciente. Sí, lo que pasa es que no, te me pide refiero al último en cuanto al join y a la construcción. Ah, ok. Pero me pide Te pide listado de lo de todos los doctores registrados en el sistema, la cantidad. indicando su root, nombre y apellido. Ya. Ujú. Considerando además en otra columna la cantidad de citas. En la cantidad de citas. ¿Dónde está la cita? ¿Imagino que acá? No. Agenda. Ahí está la cantidad de citas. ¿Cómo encuentras la cantidad de citas? Uniéndolo al ID del doctor. Ajá, exacto. Por eso. em, Son doctores de Join Agenda. En donde el Ahí te va a faltar un contador. contador. Son doctores. Como un contador. Tienes que considerar que tienes que contar la cantidad de citas. Entonces, ¿cómo contamos las Ah, citas? acá. Exacto. Consuma, otra vez. Count, Eh, ¿o no? con el Count count, ID. con el count. ¿Y con de qué? Del ID de paciente. No, sí. Espérame. No, debe ser del ID del doctor acá, en este caso. Necesitas ver la cantidad de citas de cada doctor. Root del doctor, considerando además la cantidad de citas Agendada. Sí, agendadas. es Exacto. contar el ID del doctor. Ojo que es count. Así, lo mandé por el chat. Así ahí lo puse, pero metí un error. Ahí no habría que especificarle la tabla a la que pertenece cada uno Exacto. de esas columnas. Porque el ID doctor que está ahí no pertenece a doctores. Pertenece a agenda. Exacto. Ahí. No, sería A.ID doctor, ¿o no? Si no mal recuerdo. Claro. Lo mismo con apellido y nombre. Igual me sigue tirando error, pero bueno.
Nombre, considerando además en otra columna la cantidad de citas agendadas. En caso de que el doctor no tenga hora agendada, debe indicar un valor cero. En columna llevar cantidad, debe llevar la cantidad. El resultado debe ser ordenado ascendentemente al curso del doctor. No. Te está diciendo que te falta agrupar las cosas por algo. Te falta un goodbye. Un group by. Sí, para hacer el. De hecho, te está indicando ahí, corregir el goodbye a. Ese es para el count, parece, ¿no? Habría que agruparlo como por el ID, para que lo Exacto, cuente. para el count. ¿Pero qué es lo que hace al final? Los agrupas por un valor para que cuente la cantidad que tiene como de ID en ese valor. Ahí está entonces. Para que los cuente. Ahí está contando. ¿Cuántas agendas tiene el doctor Lucas Emerson? 2. Ahí algo que yo no pude lograr nunca fue el asignar un cero a los que no tenían como agenda. El Que creo que es uno de los requisitos que pide el ejercicio. ejercicio. Dame un segundo. Y pero el doctor uno tiene solo uno. Sí. ¿Hay alguno que tenga... ¿Por qué lo agrupaste por ID, doctor? Sí. Ah, sí. Sí, muéstrame el agenda. Doctor 1. Cre- Parece que esto es el problema. Sí, ahí está porque está agrupando por ID paciente, no Con el por... paciente. O sea, le estás diciendo que el ID de doctor es igual al ID de paciente, entonces agrupó por ID de paciente. No. Tienes que hacer el join de agendas, pero no con el ID paciente, con el ID de doctor en agendas. Exacto. Con ese. Este. Al Ahí. otro lado, ese. Ese. Ah, ahí sí. Y ahora todos tienen uno. Todos tienen uno. Todos tienen uno. Sí. Uno está repetido. Ahora, ¿habrá algún ¿sí? doctor que no tiene? No, ¿Cómo? ninguno. No hay Son 11 ninguno. doctores, parece, ¿o no? Son. ¿Cuántos doctores son? 12. 12. No, 12 bueno, con el. 11, 12 con el que creamos nosotros. Claro. Claro, hay 3 doctores que nos faltan ahí que no están. Hay que ponerle valor cero.
Eso es que habría que, claro, asignarle 0. El otro, sí, yo agrupo solo por ID porque ahí está agrupado por apellido, nombre y ahí doctor. Solo por ID sería lo mismo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por agruparlos solo por ID? Pero solo por el ID, claro, que están agrupados por nombre, no parece que tiene un error. Ah, ya. Sí, me tira error. No, tienes que agruparlos solo por uno. Porque si tú agrupas por ID y después agrupas por nombre, los nombres son distintos a los ID, el grupo. Claro. Lo que te decía la instrucción, cuando salía el error arriba, cuando no estaba el group by, el group by, era porque tú necesitas ordenar por al menos uno de ellos. O sea, agrupar, perdón. Ahí está. ¿Cuál es? Para ponerle 0. ¿Con un where quizá? Sí, también podría ser. No, déjame, yo tengo. Por aquí debería tener la solución de esta cosa. Para ver cómo lo consideraron. Porque... Ah, no, porque el where te va a buscar cuando algo es. Dame un segundo. Simulacro 1. Aquí los tengo. Esta es la 4, ¿cierto? Sí. Ya. Tiene que haber sido que se perdieron también esa parte, o sea, que la omitieron, porque en la respuesta que hace Jacob, que es quien crea estas cosas, no aparece la parte de asignarle un 0. Así que déjenlo hasta ahí. De hecho, en la prueba de talento digital no va a aparecer algo así. En caso de que el doctor no tenga agendada, debe indicar un valor 0. Exacto. Omite esa parte. Ok. Paulina, ¿y tú pudiste lograrlo? No, no está Paulina, parece. Ni siquiera la empecé, no pude. Ah, vale. Ok. ¿Te lo copio en el chat? Ah, bueno, sí. Lo que vamos a hacer es que después va a guardar el script y lo mandamos por el chat. Ah, vale. Comento esa parte y ahora vamos por la quinta. Ok. Quinta y última. Para no caerme, ¿hasta qué hora es esta clase? ¿Usted lo sabe? Hasta A las las 10 10 decía decía eso. el correo. No. Vamos a crearle el correo entonces. No, si necesitan irse antes me avisan y por último la podemos recuperar en la próxima clase. Porque la otra clase vamos a necesitar más tiempo para ver el tema del MVC. Así que para el próximo miércoles vengan preparados con que tal vez nos demoremos un poco más, porque vamos a ver el MVC completo. Y en ese caso, juntarnos antes. A ver, el miércoles próximo, ¿qué día es el próximo miércoles? 26. 26. Sí. Ya, yo no tendría problema. No sé si alguno más si usted tiene contacto con todos sus compañeros, pero si se quieren juntar antes, nos podemos juntar antes.
Habría que avisar por Discord. No, sí, yo me preocupo de eso. O sea, si ustedes me dicen que no tienen problema, yo me preocupo de que les manden un correo a cada uno. ¿Quién era su coordinadora? ¿La Nicole? ¿Claudia? Claudia. ¿Gloria? O Gloria. No me acuerdo. ¿Claudia? Claudia. Claudia, parece. Claudia. Sí, Claudia. Entonces, Luciana. yo hablo con Claudia para que le manden un mensajito y la empecemos a las 6. Listado de pacientes que se han atendido con doctores de la especialidad de neurología. Este listado debe estar ordenado ascendentemente por ruta del paciente. Este no está tan difícil. Listado de pacientes. Le soplo y esto tiene 3 joins. Es un join anidado. Acá está. Listado de pacientes. Nombre root. ¿Por qué tienen 3 joins? Root. Porque tienen que moverse entre tablas Nombre, para llegar apellido, a lo que les están pidiendo. nombre, apellido y ruta. Eh, pacientes. Que se han atendido con doctores de la especialidad, ya, de especialidad y de doctores. Eh, y los join lo hago seguido. ¿Sí? Tengo pacientes y los junto. Paciente. Agendas. Y de paciente y de doctor. No, acá me perdí. ¿Me pueden ayudar? Ya, ¿alguien más tiene como alguna idea de cómo se podría hacer? Aquí me mareé. Tienes que ir, de partida tienes que ir haciendo cuando haces un join, tienes que colocarle el on al tiro. ¿Cuál es la conexión que estás haciendo? Ok. Y ver cuál es el camino que vas a seguir. Porque, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo el nombre, el apellido y el root, ¿cierto? Listado de nombre, apellido, root, sí, del paciente. Del paciente, ¿cierto? Que se atendió con doctores de la especialidad de neurología. Exacto. Entonces, desde el paciente tenemos que llegar a la tabla de neurología, Claro, haciendo los join. claro. Entonces, mira, ahí la que te dijo que Dios te acompañara,
Eh, Paulina. Nombre from todos paciente. los select anidados que hizo. Pero esos select anidados se pueden reemplazar por join, po. Entonces, mira, muéstrame el esquema de la tabla, de la base de datos. El esquema de la base de datos, el que está en el PDF. Acá. Ya. Para hacer los join, voy a rayar la pizarra. Partimos de acá, ¿cierto? Partimos en esta Acá, sí. y tenemos que llegar a esta que está acá. Entonces tengo que seguir todo este caminito. Y para pasarme de tabla No estáis rayando, join. por si acaso. ¿Ah? No estáis rayando, pero me imagino que hay que llegar acá. Yo rayé. No sé por qué ustedes no lo ven, que es Ah, distinto. ahí sí, ahí recién se vio. Pero yo sí rayé. Ya. Entonces tienen que partir en pacientes y llegar hasta especialidades. Y para llegar a especialidades, tienen que hacer un join por tabla. Entonces, entre pacientes y agenda, el join es con Y de eh, paciente. y de paciente, ¿cierto? Y de paciente. Entonces, paciente, primero join con agendas. Exacto. Ah. El on. El join es con Em, con ID de paciente. En donde a ver, P. muéstrame el mapa. Ups, El mapa, ahí. el esquema. Ah, pero mira, a ver, y de paciente, root paciente. No, sí tiene que ser así. Entonces, primero con agendas, luego con doctores y luego con la que está arriba. ID Voy a borrar las rayas. es igual a punto ID paciente. Ok, entonces ahora hago otro join Claro, con de, doctores. claro, y ahí, mira, muéstrame la tabla para mostrarte cómo va el mono. Aquí, Porque aquí, eh, otro join con doctores con el ID de doctor. claro, con doctores con el ID de doctor y después arriba con ID de especialidad. Es que nunca había hecho tantos join, entonces por eso ya ok. Y acá tenemos el on. El máximo de join anidados que tienen en la prueba de talento digital son 3, si no me equivoco. Ese es el que he visto yo, así como más largo. 3 join anidados. No, perdón. Acá estoy junto. Tendría que ser de agendas con doctores, ¿cierto? Sí, Ya, pero espera. tabla. Claro, sí, pues para de Sí, las de agenda. agendas con doctores. Sí. Y de doctores. Es igual a d.id Es doctor, ¿o no? Y de doctor. Me parece mucho que sí, el y de doc- doctor. doctor. Y ahora tienen que hacer otro join a las especialidades. Join con y de especialidad. De punto de especialidad. Va a ser igual a e punto. Ya, ya se me olvidó que me preguntaba.
Debe estar ordenado ascendentemente el root de paciente que sea atendido con doctores de la especialidad de neurocirugía. Veamos. Neurología. Orden ascendentemente por root paciente. Oh, y de paciente. Ahí en descripción no le falta especificar la tabla en el Word. Al final del Word. Un segundo. Ah, vale. Ya, ahora, ¿cómo? Al Al Word web. le falta ahí la especificar en Ah, descripción. vale. Y Eso, esto es de especialidad. especialidad. Sí, punto. Toda la razón. Ah, yo le estaba hablando y estaba muy muteado. Vamos otra vez. Pero Ahí sí, está. la invalidad, o sea, la invalidación anterior era principalmente porque decía y de pacientes y no y de pacientes. Sí, lo decía, por eso lo cambié. Sí, Pero me imagino que eso igual afecta, pues no le estamos indicando dónde lo saque. sí, también. Pero eso, ahí tienen las 5 consultas SQL correspondientes al simulacro que realizamos hoy día. Ahora puedes guarda el script y mándalo por el grupo para que lo puedan tener todos. Por favor, Hugo. Lo estoy copiando en un Eclipse. Después mando el Eclipse con todo lo que hagamos. Y le pone, también puede ser. Lo estoy poniendo Ahora, como lo pedía la prueba. ya, súper. Eh, sí, en realidad, esos select anidados que hacías tú, Paulina, son la razón por la que nacen los joins. Ahí el segundo ejercicio creo que no lleva join, pero tampoco creo que hay por dónde meterle un join. Entonces me imagino que eso, ¿En cuál? creo que fuera el segundo, si no me equivoco. Eh, a ver. Este. No, el primero no tiene un Ah, join. no, El primero no ahí tiene había join, uno. O me si no me equivoqué, me equivoco. estoy El que equivocando. dice Ah, fecha. ahí está, Ah, ese sí. Ah, no, también tiene join. sí, Ah, también no, tiene no. join. Sí, también tiene No, join ahí. el segundo es el que dice fecha. Sí. Select fecha, ese no lleva join. El de Una arriba sola línea. es una sola línea. Claro. Ah, ese. Ah, claro. Ese es el que no Pero lleva es que join. ese es el que me mandó la Paulina. No, pero si ese es el ejercicio. ¿O no? No. O sea, yo lo hice así. Y Paulina lo hizo así. Algo así fue. No, puede ser el tuyo el No, primero y el mío el segundo. ese es el segundo, sí. El select fecha zoom duración es el segundo. Ah, vale. Sí, toda la razón. Sí. Ya, lo que pasa es que en las consultas no todos van a llevar join, porque la consulta más básica generalmente es sin un join. Claro, No, lo digo como aparece como un ítem particular ahí en la rúbrica, me imagino que te van a considerar los joins de los otros, los cuatro de las otras. últimos. Ya. O sea, eh, si es que hay que usar join, te lo consideran. Si no, no. Claro, es que en ese caso, por ejemplo, tú solo trabajas con la misma tabla, con la tabla agendas.
Entonces, como Vale. trabajas solo con una tabla, no necesitas hacer un join. Estos joins son solo cuando son pertinentes. Entonces, por ejemplo, si hubiese usado puros select anidados como lo hizo Paulina, probablemente te hubiesen descontado puntaje. Te hubiesen dado igual una cantidad de puntaje, pero te hubiesen descontado puntaje porque no usaste join. Porque es más simple usar join. No sé. Join lo hace más fácil, pero se supone que el join tú lo aprendes después de aprender a usar select anidados. Nosotros aprendimos join al tiro. Sí, porque el bootcamp este es condensado y apretado, no se va al detalle. Pero el Ya. select anidado generalmente se hace antes de usar join. Ya, pero eso es, tenemos listo las consultas SQL, ya tienen un quinto de la prueba. Correcto. Estamos 2/5 de pasar. Si ustedes se dan cuenta, esto se puede hacer relativamente rápido. ¿Cuánto se demoraron en hacer 4 consultas de SQL? A lo más 1 hora. A todo reventar. ¿Media hora? ¿Se demoraron ahora? Ah, claro. Es que la ¿APP? primera la habíamos hecho antes, pero sí, más o menos. Por eso. En 4 se demoraron una APP de media hora. Ujú. La otra fue porque estaban aprendiendo, estaban como tomando el ritmo, entendiendo cómo era la lógica, etc. Pero en 1 hora ustedes tienen aprox listo el tema de las consultas. Tienen una pregunta lista en media hora, en 1 hora. Entonces ya les queda 1 hora para trabajar la pregunta 2, que es el algoritmo de Java, que es lo que te están pidiendo ahí, ¿cierto? Construir un algoritmo ahora para el cálculo del tiempo agendado por día. ¿Alguno de ustedes lo hizo en la prueba? O sea, yo no. Yo lo hice, pero no alcancé a terminarlo. Ya, ¿nos quieres mostrar qué fue lo que hiciste? Voy a ver si... Me estoy secando aquí. ¿Les parece si hoy día trabajamos hasta las 9:30? Considerando que el otro miércoles vamos a trabajar desde las 6. Ningún problema. Sí, también me parece. Si no, si quieren, les dejo como tarea que hagan el ejercicio de Java, el algoritmo, y lo vemos el miércoles al principio. También podría ser. Para que lo trabajen, para que intenten trabajarlo ustedes. Y tienen de aquí al sábado para poder hacer este y el sábado trabajar con la que les corresponde. De hecho, este sábado les tomo yo la prueba, la simulación, así que vamos a estar trabajando ahí en la misma línea. No sé qué les acomoda más. La verdad es que a mí, más que nada, es como empezar a abordar las preguntas. Quizás ya agarrándole el ritmo podemos dejarla como un poco a media. Revisemos el algoritmo, como la pregunta que viene. Después dejamos introducido al tiro de los temas de... ¿Ustedes vieron JUnit? Me parece mucho que a ustedes, Carlos, les enseñó JUnit, ¿no? Para las pruebas unitarias. Pero creo que fue muy rápido, una pasada así como muy... Ya. El miércoles entonces también les voy a mostrar cómo se hacen las pruebas unitarias. Son súper rápidas de hacer. Si ustedes hacen el algoritmo, generar las pruebas JUnit es un copy-paste. ¿Ya? Vale. Entonces el miércoles les voy a mostrar el armaje. Yo espero que el otro miércoles haya más gente, para no tener que estar repitiendo. Y se van a dar cuenta que la prueba es completamente aprobable.
De hecho, por mucho que, o sea, si ustedes entregan muy poco, igual van a tener la posibilidad de aprobar porque por todo les van a dar puntaje. ¿La tienes por ahí, Paulina? Por mientras, veámoslo. Lo vamos a leer. Espera, ¿dónde está? ¿En la prueba hay algún tipo de retroalimentación después de darla? Les llega un correo con las cosas que hicieron bien y los detalles, pero es muy genérico, no es como No, que no yo van al diga, detalle. les va a llegar. No, el detalle de lo que ustedes hicieron, no. Ya. Ya, a ver, veamos esto. Esto dice que tienen que construir un algoritmo para el cálculo del tiempo agendado por día. Eh, lo voy a leer completo mejor. Dice, un objetivo importante de este proyecto es solucionar el problema actual en el cual los administrativos de la clínica muchas veces no llevan el control correcto de los tiempos asociados a cada consulta. Como regla general, se sabe que la suma de los minutos de todas las consultas realizadas en un mismo día, sin importar el doctor, no debe superar los 300 minutos efectivos. Existen dos tipos de prestaciones. Prestaciones regulares, que son las atenciones que se agendan y se realizan de manera normal. Por defecto, una atención regular dura 15 minutos, excepto para las siguientes especialidades, cardiología y neurología, que dura 25 minutos, mientras que para trauma y gastro duran 20 minutos. Y las de urgencia pueden requerirse en cualquier momento del día. Adicional a los 15 minutos se considera que se considera para cada atención. Se debe sumar el tiempo de espera, se cuenta como parte de la atención, y un tiempo adicional dependiendo de la severidad. Cuando la severidad es 1, normal, se suman 5 minutos. Cuando la gravedad es 2, se suman 10 minutos, y cuando es 3, se suman 30 minutos. ¿Se entiende eso? Sí, que la urgencia depende. Depende de la cantidad de urgencia, tú le vas a sumar X cantidad de minutos a la atención inicial de 15 minutos. Ujú. ¿Sí? Entonces, para dar solución a lo anterior, se decidió crear un algoritmo que realice la suma del tiempo asociado a todas las atenciones de un día y permite establecer si se cumple la regla del tiempo máximo de atención por día o no. Esta es una idea que surgió recientemente del jefe de proyecto, no estaba todo convencido de que dará resultado. Por esto, el arquitecto decidió que lo mejor es construir una pieza de software extensible con un comportamiento polimórfico que a futuro se pueda incorporar nuevas lógicas de chequeo disminuyendo el impacto en el software. Eso es absolutamente relleno, pero que tiene que ver con la estructura de lo que tienen que realizar. La situación se presenta de esta forma. Tenemos una clase de atención que trae un string o un objeto en realidad con un string paciente, un string doctor y una duración en enteros que se asocia a los minutos. Y un algoritmo de calcular tiempo que viene de dos opciones, el cálculo del tiempo de la atención regular y el cálculo del tiempo de la atención de urgencia, que son dos funciones, ¿cierto? La atención regular requiere un ID de especialista porque según el ID va a tener un cálculo y la atención de urgencia requiere el tiempo de espera, la gravedad, para poder calcular el tiempo. ¿Sí? Les pide implementar una interfaz que implemente el método y una clase demo consola para poder ejecutar que tenga el main. ¿Se entiende cómo se tiene que hacer o qué es lo que se tiene que hacer? Esto es prácticamente el módulo 1 de Java. Básicamente, nosotros tendríamos, o sea, no sé cómo lo abordaron mis compañeros, pero tendríamos que hacer como un paquete dentro del proyecto Sí, donde tiene que hagamos ser lo... un paquete dentro del proyecto que se llame
no sé, cálculo de tiempo o algoritmo en Java, Algoritmo, claro. y dentro de ese paquete ustedes crean las clases correspondientes las clases, la interfaz y todo lo correspondiente Lo al que están algoritmo pidiendo, que están claro. definiendo. Mira, ahí Paulina dice que ella le puso paquete de demostración. Pauli, veamos cómo lo tiene. Se ve. Sí, se ve completo. Bien, Y pues acá ahí, puse la interfaz, que piden que tenga un método calcular tiempo. sí, Luego piden atención, que implemente esa interfaz. Esto salía en las tablitas. Ujú. ya, sí, Ahí tiene uno lo, tiene creé las un constructor vacío y otro completo. lleno, pero no sabía cuál usar, así que usé lo clásico get and setter y el toString, me parece. Ya, Ah, no. entonces, Y ahora implementé gracias. calcular tiempo. Ya. A ver, primero, siempre tienes que crear todo lo que te dan setter para poder hacer los llamados y el trabajo en orientación a objetos. Podemos Eh, usar Lombok, ¿cierto? sí, pueden ocupar Lombok. Para quien no lo conozca, Lombok es la forma de crear esto de forma abreviada, usando una arroba arriba. Eh, de todas maneras, crear constructores llenos y vacíos no es difícil en el Eclipse, que es hacer un par de clics. No es necesario escribirlo. El constructor vacío y el constructor lleno siempre son necesarios, pónganlos igual, aunque no los vayan a ocupar, porque después cuando ustedes quieran implementar algo o escalar el código, lo más probable es que los necesiten y van a tener que crearlo igual. Sigamos, Paulina. Después pide crear atención regular que se extienda que lo De herede de atención. atención Ujú. y especialidad y lo mismo. Los getter and setter, constructor vacío lleno. Y acá dice que implemente lo del cálculo de tiempo. Exacto. Pero primero me dice que cree atención urgente. Claro. Tiempo de Atención urgente, espera, severidad. con todos sus constructores y que tengan setters y el cálculo de tiempo también, ¿cierto? Acá le puse una ayuda que decía que Sí, cardiología demoraba 25 minutos, traumatología 20 y el normal es 15. exacto. Acá hice un if normal y retorné 15, 20, 25 o 0. Pero acá tengo una duda porque en atención dice duración y creo que había que sumar duración, no sé realmente cómo Ya, lo fue. que pasa es que ahí lo tienes que colocar dentro de una variable que se llama duración nomás. ¿Y le sumo los 15? No, a variable duración le vas a agregar, o sea, lo que te retorna, tú le estás retornando ahí un 15, ¿cierto? Que es un entero. Sí, Le esa puedes, sería retor- duración. le puedes retornar una variable que, Eso es lo que que no entendí porque decía que la atención se demoraban 15 minutos y después decía que dependiendo... Ah, no, pues sí, está bien. sí, pues. Lo que pasa es que Como tú que me repite el mismo valor, no, no entendí. le Esa es la puedes duda. asignar a ese valor que te están entregando, le asignas la variable duración. Duración vale lo que te entrega esto. 15, 20, 25, ¿ya? Entonces, a duración le asignas ese valor. ¿Se entiende? Pero pondría acá duración y acá afuera Claro, duración más 15. sí, le puedes colocar ahí duración y arriba le colocas que duración vale tanto según lo colocas dentro del if. Si Ah, entra, ya, 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 si entra ya. ahí, le colocas que duración es igual a tanto. Duración igual, tanto, tanto, Sí, y claro, retorna duración. exacto. Y tienes que declarar arriba duración como un entero. Ya, pues. Después esta urgencia, hice más o menos lo mismo.
Le puse que la atención mínima son 15 minutos. Claro, Depende de la severidad, sumo atención y el tiempo de el espera. tiempo correspondiente. Y aquí es lo mismo, po. Le puede decir que duración es atención más el tiempo de espera. Es que mi atención era la duración, así que ahí creo que repetí el mismo valor. Pero Claro. acá no sumé duración. Ah, ya, pero es lo mismo. Le cambias atención por duración o le puedes colocar la atención ahí como una variable para sumar la atención y generar otra variable que sea duración que va a ser el total. Sí, porque al final creé los objetos, pero le dejé nulo duración porque no Claro, me porque no servía. estaba. Ya, casi. Ya, pues, si te das cuenta, entregas en el objeto, entregas null y entregas una variable más. Sí, sí, ahí me equivoqué. Ahí los creé nomás, normal, como nos enseñaron, No, pero está bien. los valores, y después no tuve tiempo que hice a la rápida, sumé todo nomás. Ya, pues, la idea es que la idea es eso mismo, po, que tú sumes todas las atenciones y que te arrojes si el tiempo es o no es el que debería cumplirse. Pero yo llamé al método calcular tiempo y lo sumé. ¿Se hace así o era de otra Sí, forma? lo puedes hacer así o le puedes decir a calcular tiempo que sume por paciente. Que generar otro método que se llame Yo, tiempo total. No sé. Eso es otra opción, pero así yo está lo bien. hice por cada paciente, pero si es que se tiene más objetos, ¿cómo hago eso? ¿Tendría que hacer una lista? Lo puedes hacer como una lista recorriendo con un for, pero No, lo que aquí creé lo agrego a una la lista. O verdad sea es que que la forma de resolverlo aquí ya es muy variada. Pero si tú te fijas, según lo que nosotros vimos en la rúbrica, ocupaste ciclos, ocupaste, o sea, tienes sintaxis, tienes interfaces, tienes clases, implementación, objetos. Estás ocupando todo lo que la rúbrica te pide. O sea, ahora lo que falta es que tú lo ejecutes y funcione. Si lo ejecutas y funciona, 2 puntos. en el demo consola. Ahora, ¿qué es Tiempo lo otro? total. Aquí se pasaron, po. Ya no están cumpliendo el tiempo correspondiente. ¿Qué es lo otro? Aquí tú estás creando de forma interna los objetos con su duración, Claro. ¿cierto? Sí. Aquí lo que debería pasar es que tú ingreses, en crear en la consola, el ingreso de los pacientes. Ah, pero ahí me dice que no importa si es que yo los creo o pido los datos, algo así. No, o sea, sí, yo sé que la instrucción de esta es así, pero en el de talento digital lo más probable es que te pidan ingresarlos. De hecho, en algún momento te pueden pedir que sea random y tengan que usar el mat random para poder generar un valor aleatorio. Pero solo de la duración. Estoy Claro, en O este de- caso sería solo de la duración. bien. ¿Se entiende cómo se ejecuta el algoritmo en Java? La creación del método, la implementación con la interfaz, la ejecución desde la consola. Sí. ¿Alguna duda de eso? Por acá no. ¿Cómo? No, no Por acá no. tampoco. No, por lo menos de esa parte no. Después del. En realidad dice crear horas agendadas. Ay, es una vista, ¿no? Eso que está ahí,
Él No, le va a ese es el test, ¿cierto? Sí, ese es el demo en realidad. Eso es lo que aparece en la consola cuando tú lo ejecutas. Y tendría que aparecer así. Eh, Ustedes Tendríamos pueden que seguir. generarlo de la forma que a usted se le ocurra. Lo importante es que muestre todo lo que a ustedes les pidan que tiene que mostrar. Entonces, por ejemplo, si le dice que tiene que aparecer la retención regular 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, si es atención regular o si es de urgencia, ustedes tienen que colocarlo. Vale. Si no pide que lo muestren, no es necesario. Y eso que está ahí es solo un mock-up. Ustedes lo pueden dibujar de la forma que ustedes quieran, ustedes pueden escribir los system output que ustedes quieran. Lo importante es que contenga lo que les están pidiendo. Porque ahí esos son solo CISO que tú tienes que escribirle ahí, atención de urgencia, muéstrame el valor de Sí. espera, atención de, pone este valor aquí, pone esta variable acá, y es repetir lo mismo varias veces. Pero entonces tendría que ser un if en el main. Acá tendría que hacerlo. Lo que pasa es que eso es para, tendrían que hacer en el main, tendrían que hacer un ingreso de variables para que fuera aleatorio, porque, por ejemplo, tú aquí colocaste en el objeto, colocaste el nombre, el apellido, Y el doctor no, es el nombre, el doctor y claro, el paciente, el doctor, la duración, Ay. que la dejaste en null. ¿Qué más tenía dentro? Tenía el tiempo de espera y la severidad. En el caso de urgencia. Y en el caso regular, el paciente, el doctor y la duración. La duración y no me acuerdo qué me era. Y la especialidad. Porque con la especialidad sabemos cuál es el tipo de duración que va a tener. Entonces, ustedes podrían pedir que esos datos que están ahí los ingresen y ahí van a usar el string vacío para empezar a llenar, solicitando el dato. Módulo 1. ¿Cómo? Igual que el módulo 1, que teníamos Igual que que el hacer módulo- una consola que pedía opciones. Esto es solo módulo 1, esto no evalúa nada más. Vale. O sea, De el hecho, test, la los test no pregunta son 1 del módulo evalúa el 1. módulo 2. ¿Cómo? Si usted Ah, se fija, claro. la pregunta 1 Sí. evalúa el módulo 2. Y solo el módulo 2. Y la pregunta 3, no, la pregunta 4, porque la pregunta 3 es la de JUnit, eso es parte del módulo 1. La pregunta 4 y 5 evalúan el módulo 4 y 5. 3, 4 y 5. Que es la parte de HTML, que tiene que ver con el front, la parte del back, y el full stack, que es la combinación entre ambas. ¿Cierto? La integración de ambas dos. El test ahí más o menos creo que no sabemos. Me falta Ya, escribir yo eso. les voy a traer listo el viernes la explicación. Se los voy a traer con una presentación para que puedan verlo de forma más práctica. ¿Ya? Mm. ¿Les parece eso? Vale. Bien. Lo dejamos hasta aquí por hoy. ¿Alguna duda con el algoritmo, con las consultas SQL? ¿No? Bien. No, Yo le voy a pedir a Claudia que mande entonces el correo con la información de que partimos el viernes, o sea, el otro miércoles a las 6, para que veamos todo el MVC y las cosas que nos faltaron. Consulta solamente en SQL piden join ¿Sí? para estudiarlo porque, Les aunque voy ya a lo mandar, entendí ahora. les mando la rúbrica. ¿Ya? ¿Ya sí? Ya. Ahí está la rúbrica. Ustedes no la tienen, nadie se las pasó. Ustedes no la han visto, pero ahí está la rúbrica. Con eso se revisa. Bien. ¿Dudas, consultas? Si no, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el sábado a las 9 de la mañana. No, por acá no.
Bien, No chicos. tengo dudas. por si acaso. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Nos vemos el sábado. Vale, el Gracias. sábado. Chao, gracias. Gracias. Chao. Nos vemos.